y dañan a mucha gente. Bien, no sé si ustedes recuerdan eh, este hecho que ocurrió en, en Estados Unidos el 2001. No sé bien, para sacar un cálculo muy rápido, quiénes habían nacido en ese entonces o no. Creo que Ángel no, y Felipe probablemente tampoco, pero en el 2001, el 11 de septiembre, hubo un atentado terrible y murió mucha gente. Atentaron a las torres gemelas de allá de Estados Unidos, unas torres gigantes, inmensas, que estaban dedicadas a trabajos laborales de oficina, pero el asunto es que estrellaron un avión, hicieron explotar bombas, entre otras cosas. Pero lo más trágico fue que los aviones no iban solos, sino que iban con tripulación y también con pasajeros. Fue una muerte que hasta el día de hoy, fueron muertes que hasta el día de hoy se conmemoran por tal atentado. Y se cuenta que los encargados de hacer este acto terrorista fueron personas que tenían un credo religioso y que en el nombre de Dios se habían sacrificado para cumplir así el propósito que le había encomendado supuestamente su religión y el Dios de su religión. Ya, siempre hay extremistas en esos aspectos, pero más que llegar a una conclusión de este estudio de tipos de creencias o no, estoy contando esto porque es importante saber qué creemos y las bases en las cuales está fundada nuestra fe. Y por eso también con quién nos congregamos. Bien, algo así está exponiendo el texto de hoy que vamos a estar conociendo, y nuevamente recordar que estamos en el libro de Marcos, capítulo 12. El último pasaje que expuso nuestro hermano Matías hablaba del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y hoy día vamos a continuar no necesariamente con esa porción, sino con lo que sigue después y que es anterior. Días, estamos a horas de que el Señor Jesucristo sea entregado para ser sacrificado como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el texto que vamos a ver hoy nos va a estar diciendo lo siguiente, y es una advertencia y un mandato tanto para ti como para mí, para todos los que se digan cristianos. Si tú te llamas a ti mismo cristiano, si has obedecido en fe y en arrepentimiento al Evangelio del Señor Jesucristo, debes saber lo siguiente. Cuídate de las doctrinas religiosas, de las enseñanzas religiosas superficiales que pervierten la adoración sincera al Señor. Más bien tú entrega toda tu vida a Dios, entrega toda tu vida a Dios. Lo repito, dice, cuídate de las enseñanzas religiosas superficiales que pervierten la adoración sincera a Dios. Más bien entrega toda tu vida al Señor. Bien, y vamos a estar teniendo la lectura bíblica, y esto es en Marcos 12, de los versículos 38 al 44. Vamos allá para dar lectura a la palabra del Señor. Marcos 12, de los versículos 38 al 44. Cada vez que un sábado se lleva, o que llegamos a un sábado, significa que estamos avanzando más en el libro de Marcos, pero también que se nos está acabando eh, este maravilloso evangelio. Tiene 16 capítulos y nosotros ya vamos terminando hoy día, pasamos al capítulo 13. Pero bueno, vamos a la lectura, dice Marcos 12, versículo 38 y 44. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo:
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Titulé este sermón, esta predicación así: guarda tu vida rendida a Dios. Guarda tu vida rendida a Dios. Y vamos a desarrollarlos en dos puntos. Primer punto, que va de los versículos 38 al 40, dice así: guarda tu vida de malas prácticas bíblicas. Guarda tu vida de malas prácticas bíblicas. Y el punto 2, que va de los versículos 41 al 44, dice: lo que tengas, dalo al servicio de Dios. Lo que tengas, dalo al servicio de Dios. Bien, antes de pasar a nuestro primer punto, me gustaría que también me acompañasen en oración. Así que oramos a Dios. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, oro para que tú seas iluminando mi entendimiento para poder expresar bien tus verdades. No hablar de lo que yo creo, sino de lo que tu palabra dice y de lo que tu palabra dice que debemos de creer. Padre, en esta hora obedecemos a ti para escucharte a ti, para escuchar tu voz por medio de tus palabras. Oramos, Señor, para que toques nuestros corazones y nos transformes por medio de tu Espíritu Santo al escuchar tu palabra. Oramos, Señor, para que todo sea para tu gloria y que nada sea para reconocimiento humano. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos al primer punto. Dice: guarda tu corazón, perdón, guarda tu vida de malas prácticas bíblicas. Guarda tu vida de malas prácticas bíblicas. El versículo 38 podemos ver que Marcos o Juan Marcos nos cuenta que el Señor Jesucristo, dentro de su enseñanza, de la doctrina que estaba diciendo, estaba dirigida en esta ocasión con un tono de lamento, con un tono también de enojo, hacia los fariseos y hacia los escribas, hacia los fariseos y hacia los escribas. Dice así: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Lo que tiene como significado el guardar es mirar o ver, con la idea de estar atentos, súper atentos, en guardia, contra una mala influencia que nos pueda afectar a nosotros, nos pueda afectar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esta influencia estaba concentrada precisamente en los fariseos y los escribas. Escribas, personas que escribían las escrituras y que también, o sea, mejor dicho, que hacían copias de las escrituras y que también hacían comentarios. Los fariseos no necesariamente se dedicaban a la escritura, o sea, la escritura de las escrituras, sino que también tenían una porción de liderazgo dentro de la sinagoga. Bien, pero lo que está aquí diciendo es que tenemos que tener nuestra mirada, tenemos que tener los ojos puestos, nuestra vista puesta en estas malas representantes de la práctica de la fe bíblica, para no contaminarnos, para no influenciarnos por ellos. ¿Por qué? Porque es dañina. Es dañina tanto en lo espiritual como también en lo relacional, en cómo nos involucramos con los otros, con las personas y con el prójimo en sí. Bien, lo que está queriendo decir, está describiendo también su personalidad. Ustedes pueden identificar no solamente por un reconocimiento, sino que los pueden identificar también como se visten. Ya no solamente en cuanto a un carácter, sino como también se comportan. Dice el versículo que les encanta andar con ropas largas, con capas largas, holgadas, que específicamente representan que aquel que las porta es un gran devoto a Dios y también un renombrado estudioso de la Biblia. Entonces, por lo mismo le gustaba andar con estas ropas, porque solamente bastaba mirarlos para reconocerlos que eran devotos a Dios. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, invirtiendo la ecuación, está diciendo: ustedes ven personas así, ok, no crean lo que están viendo que realmente es una buena señal.
Ellos les encanta andar así, pero por dentro son personas que están lejos de Dios, están lejos de la verdad de Dios. Por eso, por eso mismo, el Señor Jesucristo les da otro indicio. Le dice, miren que a ellos les gusta alardear en las plazas, les gusta saludarse mutuamente y halagarse mutuamente, se felicitan por los logros académicos que hayan conseguido. Y bueno, no es malo estudiar las escrituras, todo lo contrario, pero en este caso para ellos les significaba orgullo y no lo hacían con la disposición que Dios quiere, con un corazón sincero, humillado delante de Él, sino con un corazón orgulloso, un corazón que eh, ama, ama que los elogien, aman que les reconozcan eh, su condición de superioridad. Amaban eso, sentirse reconocidos. Y esto representa que eran personas arrogantes y orgullosos de sí mismos. No consideraban la gracia de Dios en ellos, no consideraban que la escritura en sí misma es un acto de amor de Dios que nos enseña y nos revela cuál es la voluntad de Dios y cuál es el corazón mismo de Dios. Entonces pasamos al versículo 39 y vemos que dice lo siguiente: les encanta no solamente usar ropas largas, aman los saludos, los elogios en las plazas de forma pública, y el versículo 39 agrega que les encanta o aman estar en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Esto se está refiriendo a los asientos que estaban cerca de donde se guardaban los rollos de las Sagradas Escrituras. Debemos recordar que la Biblia, así tal cual como nosotros la conocemos como libro, no, no fue en el tiempo de Jesús, fue mucho posterior, fue cerca del siglo XVI, XVII, cuando nace la imprenta. En ese entonces, ¿cómo tenían las escrituras? Tenían puros rollos que completaban el total de las verdades reveladas que Dios había entregado a lo largo de un buen tiempo ya. Entonces, se guardaban en las sinagogas copias, y en ese entonces, donde se guardaban las sillas que estaban cerca de ese baúl o de ese lugar donde se guardaban, era un reconocimiento de estar en un conocimiento alto de Dios y un reconocimiento de honor frente a los demás. Entonces, ellos les encantaba sentirse como que eran buenos líderes y personas de renombre, y que podían sentirse que cualquier persona que los viera les reconociera sus aptitudes académicas y una supuesta espiritualidad elevada sobre el resto. La comunidad miraba eso y decían, ok, son los hombres más cercas de Dios, pero lo que el Señor Jesucristo aquí está diciendo, ellos que aparentemente muestran que están cerca de mí, cerca del Señor, Dios Todopoderoso, realmente están lejos. Ellos aman simplemente aparentar que están cerca de Dios, pero realmente están lejos. Esto, esto incluso también el medio hermano de Jesús en la epístola, bueno, que lleva su nombre, eh, un nombre que le fueron cambiando con el tiempo, Santiago. Podemos ver en Santiago 2:3. Acompáñenme allá. La epístola del hermano Santiago, del hermano Santiago 2:3. Dice así, bueno, leamos el versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, haciendo alusión a esto, de la ropa que daba reconocimiento por ser un académico de la palabra de Dios, y que también socialmente era una condición de clase alta, y seguimos leyendo, dice, y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y les decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís
al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Esta era algo que normalmente ocurría en las sinagogas en ese entonces, en ese tiempo. Estamos hablando del tiempo donde el Señor Jesucristo estaba y los años que le siguieron, las décadas que le siguieron. Entonces esto era un acto de discriminación, un acto de un comportamiento egoísta, no es un acto de ser imparcial, perdón, de no tener una par- de no tener una discriminación en la mente y finalmente caían en ser personas que hacían acepción de personas, valga la redundancia. Estos falsos líderes, mal llamados líderes de la nación de Israel en cuanto a la fe judía, se comportaban de muy mala manera y daban un muy mal ejemplo, no solamente a el imperio romano, que estaba viendo cómo se comportaban, no solamente a las demás ciudades o las otras naciones, sino que también directamente era un atentado a la voluntad de Dios. Eran discriminadores, eran egoístas, eran orgullosos y eh, hacían cuando veían a personas que eran adineradas y se vestían con ropas que mostraban un reconocimiento mayor y de honor, eran totalmente discriminadores. Esto está totalmente mal y el Señor Jesucristo aquí lo está corrigiendo, lo está confrontando, está exponiendo su falsa religiosidad, su mala práctica del mandamiento que el Señor Jesucristo dijo que era parte de cumplir toda la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaban en contra de cumplir ese mandamiento. Lo hablaban, pero lo hablaban de la boca para afuera. Su corazón estaba lejos de ellos. Entonces, vemos que las personas, además, que estaban congregadas en las sinagogas, el pueblo, pueblo pobre, el pueblo que tenía lo justo para comer, que gozaba de lo que Dios le entregaba día a día para que pudiesen subsistir o sobrevivir, quedaban al exterior, quedaban en el suelo, quedaban con las piernas cruzadas y los asientos que fácilmente podría haber disfrutado una persona adulta mayor o que tuviese algún problema, no, la ocupaban ellos y alardeaban de eso. Ahora, el ímpetu que ellos tenían en su corazón era sentirse privilegiados en toda reunión pública y por eso dice el versículo 39 que, que amaban las primeras sillas y también los primeros asientos de las cenas. Cenas que podrían ser entre ellos, cenas también religiosas de fiestas nacionales, pero les encantaba. El asunto aquí es, tenían un ímpetu fuerte de ser reconocidos como los mejores, los mayores, los más sabios, frente al mayor público posible. Bien, y el Señor Jesucristo muestra que la maldad de ellos se esparce como una llama en medio de un bosque y se expande y crece porque su maldad en su interior era grande, corrompía todo lo que podían ellos hacer. Versículo 40, versículo 40 de Marcos 12 dice que no solamente les encantaba las primeras sillas, los primeros asientos, no solamente amaban eso, sino que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor Jesucristo los expone con todo. Está denunciando no solamente su asunto religioso, su ímpetu de ser reconocidos, sino también lo que hacen en secreto para impulsar su condición de superioridad religiosa. ¿A qué voy con esto? El texto dice que devoran las casas de las viudas. Los escribas eran quienes a menudo administraban las propiedades de las viudas, los bienes de las viudas, los que ocupaban para convencerlas de que dieran su dinero como ofrenda para que ellos pudiesen servir mejor a Dios y también pudiesen mejorar los implementos del templo. O sea,
en grandes rasgos podemos ver que lo que ellos están haciendo es un engaño, es una estafa y estaban robando descaradamente la herencia que les había quedado a ellas para no sentirse desamparadas en medio de la sociedad. Sin remordimiento alguno, sin ninguna pizca de arrepentimiento, hacían largas oraciones. No, robar, engañar, estafar, no les impedía orar, sino que con motivo de eso también oraban al Señor, supuestamente mostrando una piedad espiritual, de que están haciendo la buena obra con las viudas, se están haciendo cargo del mandamiento del Señor que teníamos que amar al prójimo, que también teníamos que velar por la viuda, el huérfano y el extranjero. Ellos estaban haciendo estas largas oraciones mostrando que eran piadosos, que eran bondadosos, que estaban siendo el reflejo de Dios, del amor de Dios, pero no. Esto no era un acto de adoración, sino de una idolatría hacia ellos mismos. Buscaban que las personas les reconocieran y que los veneraran a ellos. Le estaban quitando la gloria al Señor. Y esos halagos falsos que se daban entre ellos en las plazas era un refrán para finalmente caer en idolatría e idolatrarlos a ellos. El Señor Jesucristo acá les está advirtiendo que ellos serán condenados con una justa y ardiente ira. El horno se está calentando y va a llegar el momento en que el fuego los va a consumir. Dice así, el versículo 40, ellos van a tener una mayor condenación. Están usando el nombre del Señor para robar, para mal usar los bienes de las viudas. Entonces el Señor dice, ellos van a recibir justamente su retribución por eso, van a recibir el pago justo de su pecado y por usar vanamente mi nombre. ¿Se acuerdan cómo empecé? El nombre de Dios en este caso no estaba siendo mal usado por personas que eran de otra nación, estaban siendo mal usado, estaba siendo blasfemado, estaba siendo usado en vano por las personas que habían recibido la verdad revelada de Dios. Entonces Dios no va a dejar pasar este pecado, sino que los va a juzgar. Y esta es una sentencia. Van a recibir su condenación. Van a recibir su condenación. Usurparon el nombre santo de Dios. Ahora, podemos ver que el Señor Jesucristo dijo varias cosas sobre ellos. Y más registros tenemos en Mateo 23 del 1 al 39 y son varias cosas. Pero vamos a ir a Mateo 23 y vamos a leer algunas cosas de las que dijo el Señor, no todas porque son varios versículos, pero vamos a solamente leerlas y voy a dar algunos énfasis en algunas partes, pero solamente para que les quede claro lo que el Señor Jesucristo aquí vemos que en resumidas palabras de Juan Marcos fueron registradas, pero en Mateo fue arduamente registrado. Dice así, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Dicen, ama a tu prójimo, pero ellos no lo hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Le dice a todos que cumplan los mandamientos de Dios, pero ellos no pretenden, ni menos muestran indicios de querer obedecer los mandamientos de Dios. Antes, hacen todas las cosas, todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, para que de lejos vean que supuestamente ellos son personas espirituales, reconocidas, líderes de la nación de Israel. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, exactamente lo mismo. Ahora, miren, nos vamos a saltar hasta el versículo 13, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas,
y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo, que se convierta al judaísmo. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque esta persona que empieza a creer lo que ellos le están enseñando, aceptan como la voluntad de Dios y se comportan conforme a eso. Entonces su vida está lejos de Dios y pueden seguir los hay a estos fariseos hipócritas, a estos escribas hipócritas. El Señor está advirtiendo que el nombre santo de Él, que fue usurpado por ellos, que fue mal utilizado, va a venir con justa condenación, siempre y cuando no se arrepienten, no se arrepientan. Obviamente el Señor perdona a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Pero por eso dice el versículo 38, guardaos de los escribas, guardaos, cuidado con las personas que dicen ser y que obedecen a Dios, pero en su forma de interpretación y de entender la escritura están lejos de Dios, lejos y lejos de Dios. No obedecen realmente a Dios, creen que le obedecen, pero están mal utilizando la palabra de Dios. Cuidado con iglesias que son así, cuidado con pseudos cristianos que usan el nombre de Dios con fines corruptos, avaros, codiciosos, pervertidos, de forma hipócrita y también de forma idolátrica. Cuídate de tales enseñanzas, no solamente te cuidas de personas así, no en el sentido de ser discriminador. No se trata de ser discriminador, sino de cuidar la influencia que va a tener en tu corazón y también en tu mente, en tu forma de comportarte, de cómo obedecer a Dios, de cómo amar a Dios, de cómo adorar a Dios. Recuerden que el mandamiento que debemos de seguir es amar a Dios. Ese es el mandamiento preeminente para nosotros. El mandamiento mayor que tenemos que tener en mente de cumplir todos los días es amar a Dios. Y eso te va a llevar a vivir una vida de obediencia a Él. Hermanos, cuídate, cuídate, pero también corrige en amor. Exhorta a otros también para que puedan salir de tales engaños. Entrega la palabra para que salgan de esos engaños. Ahora, ¿no has estado atento de esto? ¿No has prestado atención de que no todo el que dice Señor, Señor realmente está obedeciendo la palabra de Dios o que realmente ha entendido la voluntad de Dios? Bueno, empieza a hacerlo porque esto es debido a muerte. No que vayas a morir si eres cristiano, vas a perder la vida eterna, no. Pero sí te vas a contaminar y tu comunión con el Señor va a ser estropeada y vas a andar en obediencia, pero en frustración. Vas a andar en frustración más que en obediencia, porque creíste una verdad a media, una verdad torcida, pero finalmente lo que genera es no poder ver bien al Señor en su palabra y tampoco obedecerle correctamente. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es de bendición o maldición. Vamos a tener que esforzarnos. ¿Para qué? Para ver la palabra del Señor tal cual ella es y así recibir la bendición de parte del Señor. Porque su palabra es bendición, su palabra es bendita. Pero si tergiversamos la palabra del Señor, como lo hicieron estos escribas, ¿en qué nos va a traer maldición? O sea, ¿en qué sentido? Nos va a estar separando del Señor nuestros corazones. Así que cuídate de las influencias de pseudos cristianos o de que supuestos cristianos están diciendo que son del Señor, pero tienen la palabra torcida. Tienen una palabra del Señor que no sé de dónde la sacaron o de qué Biblia la están leyendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Busca obedecer esto en el amor santo del Señor, de cuidarte, de amarles con el fin de testificarle la verdadera palabra del Señor. Testifícales en el amor santo de Dios, la verdadera palabra de Dios, la verdadera voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, si no estudias la Biblia, ¿cómo la vas a saber? Ahí tienes un desafío. Y el Señor Jesucristo
muestra lo siguiente, lo ilustra con los siguientes versículos. Y esto es maravilloso. Y nos da lugar al segundo punto. Vamos ahí, dice, ofrenda, ofrenda tu vida al servicio de Dios. Ofrenda tu vida al servicio de Dios. Y el versículo 41 nos presenta algo importante y algo interesante. Dice que nos sitúa en lo que ocurre inmediatamente después de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo acá. No nos narra algo que pasa en el día siguiente o en un mes, sino lo que viene inmediatamente. El Señor estaba delante del arca de la ofrenda, viendo cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho dinero. ¿Ya? Esta arca, no pensemos en el barco ni tampoco pensemos en el arca del pacto, que era una caja donde se echaron las tablas de la ley. No, pensemos en lo siguiente, que eran 13 recipientes que era una especie de florero, pero con forma de trompeta, que, que recibían o que funcionaban como receptores de las ofrendas de los dineros. Esto estaba en las paredes de las puertas que estaban destinadas al lugar donde estaban las mujeres, y todo el dinero que se podía recaudar se echaba ahí. Se echaba ahí, tanto como diezmos, ofrendas o lo que tú decidieras dar, se recibía ahí. Bueno, el Señor Jesucristo, viendo todo esto, y dentro de esa multitud de ricos que se acercaba y daba mucho, vio una viuda que era pobre. Y el texto dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Lo más relevante acá es que lo que pueda significar ese monto de dinero es que lo que califica a esta viuda era una viuda pobre. El texto le haría más justicia a la palabra original si dijera una viuda extremadamente pobre. Eso es lo que está queriendo decir. Era una viuda que no tenía para subsistir sola. Y tenía menos, menos plata que cualquiera de los que había ido a echar dinero ahí en esos recipientes que servían para recaudar las ofrendas. Entonces, viendo esto, el Señor Jesucristo en el versículo 43 dice, llama a sus discípulos y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor Jesucristo comienza su nueva exposición y otra, como un nuevo capítulo de su enseñanza, un índice que se despliega de cuídense de los fariseos y escribas, diciendo lo siguiente, de cierto os digo. Esta es una expresión común en el relato de los evangelios, pero extrañamente Juan Marcos, o soberanamente el Espíritu Santo, dejó una vez registrada, y esta es la primera vez que dice, de cierto os digo, queriendo decir, presten atención a lo que voy a decir, porque esto es palabra de Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios. Bueno, eso sería si yo lo dijera, pero el Señor Jesucristo estaba diciendo, de cierto os digo, y Él estaba diciendo con la autoridad de Dios lo que viene a continuación. La autoridad del Señor Jesucristo está marcada acá. Está marcada acá diciendo, la voluntad de Dios se va a oír ahora. Escúchala. La finalidad de esta expresión es clara. En el texto se muestra que el Señor, desde la perspectiva divina, considera que la viuda, que era extremadamente pobre, estaba actuando con valentía, con convicción, con fe, pero también con obediencia que busca adorar al Señor. Ella sabe que no tiene nada más para vivir, lo tiene claro, sabe que ella es extremadamente pobre, pero aún así lleva este poco dinero y lo ofrenda a Dios. Indistintamente
si ella se comparaba con los ricos que estaban echando mucho. Ella tomó lo que tenía y se lo llevó al Señor. Ella dio todo su sustento. Y también el texto haría más justicia si dijera, ella echó todo lo que tenía para vivir. La afirmación del Señor evidencia su conocimiento absoluto. Él sabía que no tenía nada más para vivir, que era extremadamente pobre, porque Él lo dijo, Él lo verbalizó. Y expresa que la viuda dio todo lo que tenía, aún sabiendo que quizás no podría comer hasta cuando consiguiera más dinero o tuviera la compasión de alguien, de algún prójimo cercano. Esto es un ejemplo claro de que la ofrenda es un sacrificio. La ofrenda es un sacrificio. ¿Quieres que tu vida sea de ofrenda al Señor? ¿Quieres ser algo entregado al Señor? Bueno, vas a tener que hacer sacrificios, pero sacrificios eh, secundarios, sacrificios que no son tan grandes como lo que el Señor hizo por nosotros. Sacrificios que son eh, totalmente eh, llevados a cabo, se pueden llevar a cabo. Sacrificios que están a nuestro alcance. Es como piensa en lo que te gusta hacer y sabes que es pecado. Bueno, ¿quieres ser una ofrenda al Señor? Probablemente tu arrepentimiento va a significar una especie de sacrificio. Vas a tener que sacrificar tu yo para decir, Señor, aquí estoy. Ustedes pueden estar pensando, pero no estamos hablando de dinero, sí, pero este es el principio de ser una ofrenda para Dios, de dar ofrenda para Dios. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. No es solamente hablar de dinero aquí, es de convicción y por la convicción actuar en adoración al Señor, en obediencia al Señor. Ella sabía que tenía que ofrendar de vez en cuando al Señor. Y ella no pensó dos veces y echó todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y quiero que pienses en tu vida, como todo lo que tú tienes, para rendírsela al Señor. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para rendírsela al Señor como esta viuda? No pienses solamente en dinero. Lo que esta viuda está manifestando es que eh, debemos de reconocer que debemos dar todo al Señor. Porque todo lo que somos y lo que tenemos es de Dios. Y podemos decir juntamente con eso, serviré a Dios con mi vida y mis posesiones. Porque de Dios es la tierra y su plenitud. A Él debe ser dada la gloria, el reconocimiento. Eso es lo que está queriendo mostrar este pasaje. Y por eso el Señor Jesucristo la reconoce, reconoce esta viuda. Reconoce que dio todo lo que tenía. Y no sabemos más allá de su historia, no sabemos qué es lo que le pasa después. No sabemos si muere por no haber conseguido más alimento, pero aún así estaba convencida. Incluso si hubiese muerto por no haber conseguido alimento, su vida fue una ofrenda al Señor, porque obedeció y no dudó de entregar todo lo que tenía hacia Dios. Y no piensen que estoy tratando de decir que tú tienes lo que tienes, quizás el dinero que te entregan tus padres, tú debes entregárselo al Señor. No necesariamente, pero sí debes reconocer que lo que tú tienes es de Dios. Y como un buen servidor, en su momento debes de ofrendarle al Señor. No esperes una mejor condición. La viuda no esperó ser rica para dar. No. Ella vio su condición, sabía lo que tenía que hacer y obedeció. Así tenemos que hacer nosotros. No esperes tener una mejor condición que la que tienes hoy para servir a Dios, para acercarte a Él. Acércate a Él. Eso es también parte del sacrificio. Los sacrificios en el Antiguo Testamento era para acercarse a Dios, quitando nuestros pecados. Y se lo entregas a Dios con convicción de que Él es alguien que te puede perdonar y limpiar de sus pecados. El Señor Jesucristo eh, introduce esta idea de sacrificio, porque es verdad. Porque es verdad, en el Antiguo Testamento sabemos que teníamos que entregar parte de lo que teníamos y sacrificar algo para ser perdonados, para acercarse a Dios. Y eso es. Y para ya ir finalizando, quiero cerrar con un pasaje que me encanta mucho y es Romanos 12. Quizás ya se ha repetido un montón de veces, pero
eh, es importante ir allá. Y voy a tratar de sacar algunas ideas para ir cerrando todo este mensaje. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ella no estaba siendo manipulada por los líderes. Ella no, la viuda, hablando de la viuda, ella no estaba siendo manipulada por los líderes. Ella voluntariamente fue hacia el Señor. Entonces el Señor Jesucristo no la habría tomado como ejemplo. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo poco que tenía se lo había entregado el Señor. Y es lo que está diciendo el capítulo aquí 12. Por las misericordias de Dios. ¿Has recibido el amor de Dios en tu vida? ¿Has recibido el perdón? ¿Has recibido la salvación? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Misericordia de Dios. Si reconoces que recibiste el amor de Dios y recibiste la fe de Dios para creer en Él y arrepentirte de tu pecado, eso es misericordia. Ver la cruz de nuestro Señor Jesucristo es misericordia. Saber que el Señor mostró su amor hacia los enemigos de Él, a los pecadores, para que fuésemos perdonados, misericordia. Saber que tenemos vida eterna, eso es misericordia. Saber que el Señor gobierna y es soberano y que nada nos va a separar de Él, sea la vida, la muerte, lo porvenir, lo presente, lo futuro, es misericordia. Saber que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos hijos e hijas de Él, que busquen adorarle y obedecerle en su palabra, eso es misericordia. A ti no se te habría ocurrido, es misericordia de Dios. Que estés escuchando la palabra del Señor hoy es misericordia de Dios. Que puedas cantar al Señor es misericordia de Dios. Que puedas orar es misericordia de Dios. Que puedas confesarle tus pecados y saber que eres perdonado es misericordia de Dios. Pero por las misericordias de Dios, te ruego, dice Pablo a los hermanos de Romanos, y el Señor nos dice hoy a todos nosotros, a todos, nos ruega que pensando en eso, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Arrepiéntete de tu pecado y echa fuera, como bien decía el hermano Rodrigo en su gratitud, que muchas veces somos demasiado ociosos y no ser aburridos, sino que hay que ser sabios en administrar. Pero si sabes que tu vida espiritual no está del todo bien, ¿no deberías presentar tu vida en oración al Señor para poder crecer espiritualmente, en obediencia a Él? Bueno, por esas misericordias, presenta tu vida a Él. El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Acercarse a Él con sinceridad de corazón, con confesión de nuestro pecado, reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que Él es y todo lo que hará. Es agradable a Él, porque lo haces en conocimiento de, conoces la voluntad, tu corazón fue cambiado y obedeces. Y por eso dice ahora, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No seas igual que la vida de este mundo. Tú debes transformar tu mente, pensando en las misericordias de Dios, obedeciendo a Él. No te vas a conformar a este mundo, sino vas a transformar tu mente, tu comprensión, y así vas a ir comprobando cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta que está en la Escritura. Acércate a Él. Y es el ejemplo de la viuda. Es decirle, mira, Señor, soy un joven que quizás eh, no te es fiel del todo, o te soy fiel en poco. Y es lo poco que tengo. Vengo a ti para ser sostenido, para que tu espíritu me guíe, para que tu palabra me transforme, para que mi mente te ame más, para que mi corazón te ame más, para que mi carácter sea moldeado a ti. Veamos ese ejemplo de la viuda que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que considerar. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y vamos a estar terminando esta predicación confesándole al Señor que necesitamos guardarnos cada día más.
cada día más y pedirle que nos ayude a guardarnos de malas enseñanzas, de malas doctrinas y que nos ayude a confiar que su palabra es soberana, que su palabra es perfecta, que su palabra es una lumbrera que ilumina nuestros ojos y alumbra nuestro entendimiento y que en ella podemos saber cómo vivir la vida eterna. ¿Quieres saber cómo se debe vivir como cristiano disfrutando la vida eterna? Mira la palabra del Señor y pone atención a las palabras de Cristo. Y así también confiésale al Señor que necesitas acercarte a Él. Él sabe que tienes que acercarte a Él, que yo tengo que acercarme a Él. Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Acércate acércate al Señor ofrendando tu corazón, tu vida, para que el Señor haga su buena voluntad en ella. El Señor les bendiga, oramos a nuestro Padre Celestial. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y oramos para que seas transformando nuestros corazones. Ayúdanos a ser dadivosos con tu iglesia y considerando que las ofrendas que podemos dar monetariamente son un medio de adoración también hacia ti, pero también, Señor, reconocer que no solamente tenemos que ofrendar monetariamente, sino que debemos de ofrendarte en nuestra vida día a día. Y aunque nos cueste, aunque suframos, aunque consideremos que son grandes sacrificios, Señor, no se puede comparar con lo que tú hiciste. Ayúdanos a pensar en las misericordias de Dios. Cuando nos vemos tentados, pensar en tus misericordias. Cuando nos vemos decaídos y débiles, pensar en tus misericordias. Y escuchar ese ruego, esa orden, esa súplica de mirarte a ti. Ayúdanos a ser de corazones sencillos, Señor, como el corazón de esa viuda que confió en ti. Porque tú eres su todo. Señor, que esa también sea nuestra realidad, que tú eres nuestro todo. Y guárdanos de las mentiras, de los engaños, de los que se disfrazan de cristianos para distinguir cuáles son sus mentiras, sus malos deseos. Tú los juzgarás, Señor, pero ayúdanos a defendernos, a corregir, a llamar a la verdad, a amarlos con predicar el Evangelio y tu sana palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.